A mitad de camino entre Villaviciosa y Colunga se encuentra La Llera, pequeña aldea donde se sitúa la explotación ganadera que Alfonso, Maite y Daniel Tollos Noriega heredaron de sus padres y estos de los suyos. Pero desde aquella primera generación de ganaderos, los tiempos han cambiado y quien ya no sea capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias corre el riesgo de quedarse atrás. Y eso es lo que han hecho estos tres hermanos: cambiar el rumbo de la explotación El Campo La Llera y adecuarse a la nueva realidad del mundo rural. Es una cuestión de supervivencia de un sector seriamente castigado por las continuas reformas que impone la Unión Europea. Somos tres generaciones, ya mis abuelos, luego mis padres y ahora somos nosotros. Principalmente regentamos la ganadería mi hermana Maite y yo, Alfonso, y bueno, pues nos dedicamos a ganadería de leche, son todo vacas frisonas. Pues hace 5 años, tras mucho pensar y por la caída de los precios de la leche, pues decidimos comercializar nosotros mismos la leche. Pues eso nos dio, mediante el programa LEADER, nos dio una opción de comercializar la leche pues a las ciudades aquí en Asturias, a las ciudades de Gijón y de Oviedo. Y bueno, empezamos a comercializar la leche en máquinas expendedoras. Así, además de mantener la ganadería familiar con más de 60 vacas de raza frisona, los hermanos Tollos producen leche que diariamente venden fresca a través de máquinas expendedoras que el propio Daniel, ingeniero industrial de profesión y Benjamín de la familia, ha diseñado estudiando los modelos importados de Italia y Suiza, primeros países que idearon esta práctica que ya ha irrumpido con fuerza en comunidades como el País Vasco y Cataluña. Parece que lo más moderno ahora en Europa es vender leche fresca en la calle. Yo soy Daniel, soy hermano de Alfonso y de Maite. Yo soy ingeniero industrial de profesión. He estado trabajando durante muchos años, casi 15 años, fuera de España en varias ingenierías. Entonces, bueno, he apostado un poco con ellos por todo este tema, porque, sobre todo vinculado, porque yo siempre estuve muy vinculado al tema rural. Es una idea que viene de Italia y de Suiza principalmente. Aquí en España empezó en la zona de Cataluña. Entonces, bueno, lo que quisimos nosotros fue un poco hacer lo mismo aquí, un plan mucho más local, con unos puntos de venta muy puntuales en Gijón y en Oviedo. Y bueno, desarrollamos un proyecto que ya venía de una idea de fuera, ¿no? Actualmente el Campo La Llera dispone de 4 máquinas expendedoras de leche fresca, 3 en Gijón y 1 en el popular mercado del Fontán de Oviedo, donde también han abierto una pequeña tienda donde venden queso requesón que ellos mismos elaboran en la aldea. Pues yo creo que exclusivamente de la ganadería no puede vivir el medio rural, principalmente porque bueno, pues los tiempos cambiaron y la demanda de productos cambió, la forma de vender los productos en el mercado también cambió y está quedando muy poca gente también en los pueblos. Queden lestones buenos son pocas y la gente tiene que estar, las ganaderías tienen que estar en zonas muy buenas, que la maquinaria pueda trabajar. Entonces hay que buscar formas de diversificar que se puedan aprovechar los terrenos malos o bueno, pues como por ejemplo mucha gente tiene miel, otra gente pues tiene quesos, otra gente hace arroz con leche. Vemos que la gente va diversificando muchos productos y eso hace que la gente se vaya también quedando en los pueblos y que se vayan abriendo nuevos negocios en los pueblos que luego se transmiten los productos a la ciudad y bueno, se venden como un producto más de siempre. La diversificación de esta explotación ganadera que tanto se aplaude desde la Unión Europea ha sido posible no solo gracias al ingenio de sus titulares, sino también a las ayudas económicas recibidas desde la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra, dirigidas también a la modernización del sector. Ayer vinimos a ver este ternerito que nos llamaron de aquí, Maite, de La Llera, porque tenía 8 días y bueno, estaba con diarrea. Cuando llegamos a verlo tenía hipotermia, andaba con 35 de temperatura, que son 4 grados por debajo de lo normal, debería tener sobre 39. Una diarrea acuosa pues, que era con mucho líquido, estaba deshidratado, estaba con acidosis también, y entonces ahora el tratamiento que le estamos poniendo es reponer la volemia, que
que tenía, administrándole sueros vía oral y vía intravenosa. Se le hizo también una transfusión de sangre para pasarle anticuerpos por si hubiera tenido un mal calostrado. Y nada, hoy hay un poco de mejoría, lo que pasa que la cosa va lenta. Los tres hermanos se ocupan de todo. Alfonso y Maite, que se confiesan ganaderos por vocación, dedican el día entero a la explotación, en cuyas praderías sus vacas se crían en libertad. Mira, esto es lo que es donde tenemos la hilera de las vacas de ordeño. Aquí están en una estabulación fija, no están en estabulación libre. Salen todos los días, mientras el tiempo lo permite, pastan fuera y entran dentro pues a comer seco y el pienso, y luego se vuelven a sacar a pastar fuera. Y no siendo en el invierno que los días estén muy malos, que luego entonces se dejan dentro, pues los demás días es como antiguamente, salen, pastan, entran, como siempre, como toda la vida. Aquí, como veis, están comiendo ahora mismo pues una ración de seco, porque luego saldrán a pastar pues pasto verde, y ahora en primavera está el pasto muy verde, entonces tenemos que meter bastante seco, para que la leche no coja sabores y tenga fibra la ración. Yo me ocupo de prácticamente lo que es llevar la ganadería, el ordeño, pues el cebar, los preñeces de los animales, los partos, bueno, en general lo que es la ganadería entera en general. Sí, la mujer en el mundo rural pues somos prácticamente las que llevamos el timón. Estamos como en un segundo plano, pero ejercemos, más bien llevamos casi el mando de todos los trabajos, pero hasta ahora siempre la mujer estuvo como en un segundo plano. Pues bueno, aquí tenemos el orden de en total un orden de unas 60 vacas, todas de raza frisona, lecheres. Aquí se empieza a ordeñar por la mañana a las 8, más o menos en una hora y media se hace el ordeño, luego se hace por la tarde otra vez a las 8, y lo mismo, una hora y media ordeñamos y volvemos a hacer lo que es la ración de cebar. Pioneros en Asturias en la implantación de este sistema de venta automatizado que recupera el viejo hábito de rellenar la botella de leche fresca. Tras 5 años de comercialización, los tres hermanos se han reinventado también como pequeños empresarios que, según dicen, venden fuente de salud.